El domingo hablamos de Jesús y la samaritana. Hagamos una reflexión con respecto al tema, una reflexión corta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús nos muestra su condición humana, ya que dice que él se sentía cansado y con sed. Llega al pozo al mediodía, cansado, sudado, con hambre, a tal grado que sus apóstoles salen en búsqueda de comida para comprar y poder comer. Y en el pozo de Jacob se acerca una mujer samaritana. Según los datos, el pozo de Jacob estaba a 1 kilómetro de la ciudad de Sicar. ¿Qué motiva a una persona a caminar 1 kilómetro para obtener agua? Posiblemente habían otros lugares donde recoger agua, pero ¿por qué hacerlo al mediodía y recorrer 1 kilómetro para obtener agua? La mujer samaritana tenía una condición moral bastante delicada, a tal grado que era objeto de críticas, objeto de desdenes de parte de las demás personas, ya que había vivido con 5 personas y estaba viviendo con otra más. Una condición que, si lo tomamos con la cultura de hoy día, es amoral. Podríamos decir que es hasta una persona fácil. Pero en el contexto del Antiguo Testamento, en el contexto donde Jesús se manejaba, en la época, una mujer sola era de difícil vida porque no tenía quién por ella. Por eso es que ella acudía a hombres para poder tener una seguridad de sustento, de protección. No juzguemos a la ligereza la condición de las personas. Jesús toma en cuenta eso y abre una puerta y nos enseña que muchas veces el servicio auténtico no se limita a acciones visibles, sino muchas veces comienza con una disposición a romper barreras, a romper tabúes que muchas veces el mundo ha levantado. Y dentro de esas barreras, muchas veces las personas no sirven o no quieren servir porque dicen que ellos son los necesitados. Yo necesito que me ayuden, en las expresiones de algunas personas. Yo no tengo para servir, yo no tengo para dar. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, tenía sed y pide agua. O sea, tenía una necesidad de él. Se muestra vulnerable. Y muchas veces nosotros pensamos que servir implica hacerlo desde una plataforma de abundancia para dar. Tener dinero, tener recursos, tener tiempo. Pero Jesús nos enseña que también se puede servir desde la propia necesidad. Él, al pedir agua a una mujer, abre la puerta a un diálogo que va a cambiar la vida, no solo de la mujer samaritana, sino de todo un pueblo de Sicar. Él tenía necesidad de agua, pero tenía más necesidad también de cumplir la voluntad de Dios, que era ganar almas, darles el evangelio, darse a conocer como el Mesías. No importa la condición económica en la que estemos, se puede servir. Yo recuerdo que en la iglesia había una señora que su objetivo entre la semana era muy pobre, no daba desde su abundancia. Recuerdo que entre semana ella, lata que veía en la calle, la recogía. Latas de esas, de gaseosa.
y las iba a vender el fin de semana, todo lo que había recogido en esa semana, para poder dar el domingo. ¿Se puede imaginar? Su propósito entre semana es, voy a mi trabajo, pero si yo veo una lata, la recojo porque en mi mente está que al final de la semana voy a poderla vender y poder dar ese dinero para la obra de Dios. Gran lección, gran lección. Eso nos enseña que no solo desde la abundancia podemos servir, desde nuestra propia necesidad podemos servir, desde la sencillez, un gesto, una palabra, escuchar a alguien. El servicio no nace de lo que tenemos, nace desde nuestro corazón, de la disposición que tenemos a hacer la voluntad del Padre. Gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y para ser discípulos, primero hay que darle el evangelio. Primero hay que darle a conocer a las personas que necesitamos salvación, de una condenación segura, porque todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchas personas afuera no creen ser malos, piensan que han hecho suficientes méritos para salvación. Algo otros no dan el evangelio por estas circunstancias, porque creen que los demás ya lo saben y por su propio estilo de vida, de necesidad, no lo hacen. Pero Jesús nos estaba diciendo, miren, yo tengo sed, tengo necesidad. Yo perfectamente podría sacar el agua de ese pozo, pero prefiero tener una conversación con esta mujer que sé que necesita de mí y después de reconocerme como su Salvador, va a ir a su pueblo a contar las buenas nuevas. Ese era el pensamiento de Jesús. No solo rompe esa barrera, sino las barreras sociales, como hablamos el domingo. La enemistad histórica entre judíos y samaritanos, producto de toda esa división, y los judíos consideraban a los samaritanos, aparte de impuros, herejes, porque no adoraban a Dios donde debería adorarse, pero estaban imposibilitados. Las circunstancias les obligó a eso. Si bien es cierto, en sus inicios los samaritanos adoraban otros dioses, producto de la mezcla entre asirios y judíos, con el tiempo ellos abandonaron esos dioses y regresaron a Jesús, regresaron a Jehová. Adoraban a Jehová en un solo Dios. Pero al no tener posibilidad de viajar a Jerusalén por la enemistad que había entre Samaria y Judea, pues simplemente se inventaron un monte, Gerizim, y ahí hicieron un templo. Jesús, cuando habla con esa mujer, no solo habla con ella, sino que le ofrece un regalo más grande, el agua viva. Al hacerlo, no solo le está hablando, le está ofreciendo un regalo a una mujer culturalmente hablando no pura. Pero es por eso mismo es que Él se lo ofrece, porque sabe que necesita. Muchas veces nosotros sabemos que hay personas que necesitan el evangelio, pero porque no nos cae bien o porque tiene una condición social no agradable, no lo damos. Deberíamos romper esa barrera. Que no nos importe su condición social, que nos importe su alma, que vaya al infierno si no lo hacemos, si no le damos el evangelio. Servir en estas circunstancias es atravesar esos muros invisibles que nos separan de las personas, las clases sociales, las ideologías políticas, diferentes generaciones, diferentes razas, diferentes religiones. Jesús no es religión. Mantener una relación con Jesús es la que nos hace transformarnos, es la que nos hace cambiar de opinión política, de lo que nos hace cambiar de nuestros malos hábitos,
Y eso agrada al Señor. El servicio cristiano tiene ese poder porque no se limita a quienes se parecen a nosotros, sino por todo lo contrario, le abre la puerta a todos aquellos que el mundo desprecia. Rompamos esa barrera. Como dijimos el domingo, la barrera social. La mujer esta que tenía un pasado difícil, un pasado que muchos se avergonzaría, pero posiblemente ella por necesidad lo hacía. Convivía con su sexto marido, no era marido, era, Jesús se lo aclara, con el que vives ahorita no es tu marido, o sea, no se había casado ni con el sexto. Pero en esta circunstancia Jesús nos muestra la realidad, no la humilla. ¿Se da cuenta? En la plática solo le hace ver su pecado, pero no la humilla, no la juzga, sino que lo que trata es que comprenda cuál es su pecado para poder sanarla. Que entienda que necesita del agua viva que Él le ofrecía. Jesús no fue selectivo. Jesús le sirvió a todo mundo después, cuando fue al pueblo de Sicar a compartir las buenas nuevas. Ahí eran de toda clase social, de toda condición moral. Y dio el mensaje, aunque no fueran dignos. Pero Él en su amor sabe y decía que la salvación es para todos, como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para todo aquel que en Él cree. No es en aquel a que Él crea, porque el verbo crea da la sensación de que podemos esperar. Por eso el verso dice, para que todo aquel que en Él cree es instantáneamente. En ese momento que tú recibes las buenas nuevas y decides creer en Él, tienes vida eterna. Es por gracia. Romper esas barreras morales significa ver a las personas no por lo que han hecho, no por cómo viven, sino porque Dios puede restaurar sus vidas. Así como en algún momento lo hizo con nosotros. Algunos fuimos cautivos de las filosofías del mundo, las religiones. Vagamos por ese mundo de intolerancia religiosa. Y Jesús, al darle ese mensaje a la mujer, sabía que su fe se iba a multiplicar y se iba a multiplicar rápido, porque desde el instante que ella creyó que Él era el Mesías, producto de que Jesús se reveló ante ella como el Mesías, ella instantáneamente salió corriendo a decirle a las personas, he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y eso hace que la mujer vaya y les diga a la gente de Sicar, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Ella antes evitaba a la gente, por eso iba al mediodía a traer agua. Pero ahora se convierte en la primera evangelista en Samaria, en Sicar. Por eso es que servir produce multiplicación. ¿A cuántos hemos servido nosotros? Con la esperanza de que ellos también multipliquen su fe. ¿Cómo fue su conversión? ¿A quiénes más le habló usted cuando se convirtió a Cristo? Rompimos barreras sin saberlo. Hablamos con amigos que nunca pensaron que nosotros íbamos a ser cristianos, que íbamos a cambiar nuestra manera de vivir, no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu de Dios que en ese momento vino a morar en nosotros, nos hizo ver el pecado que moraba en nosotros e hicimos cambios. Nos ayudó el Espíritu Santo a hacer cambios, nos hizo ver las cuestiones espirituales. La historia de la samaritana nos recuerda que servir como Jesús no es cómodo, ni es tradicional. Significa acercarse, hablar, ofrecer, aunque eso implica ir en contra de las costumbres, aunque eso implica romper prejuicios, barreras sociales, culturales, morales, generacionales. Jesús no solo le dio agua viva a una mujer, abrió el camino de salvación para un pueblo entero, Sicar.
nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a servir incluso desde nuestra necesidad, romper las barreras que dividen, acercarnos a los que otros desechan y dejar que Dios multiplique esa fe. Tenemos un reto. Jesús nos dijo, id a ser discípulos. No fue una sugerencia, fue una orden. No nos resistamos. Hagamos conciencia y obedezcamos. No lo dejemos para después. Hay mucha gente que necesita de Jesús. Necesitamos romper esas barreras. Cualquiera que tengamos, que nos parezcamos más a Cristo. Así como Él no vino a ser servido, sino a servir, nosotros sirvamos. Inicialmente, sirvámosle a la gente dándole el Evangelio. Ese poder puede cambiar la vida de la persona a la que le estamos hablando. Tenemos una misión, tenemos un mandato, solo hay que cumplirlo, solo hay que derribar esas barreras. Que Dios nos ayude en esto, iglesia. Confiemos en su poder, confiemos en su sabiduría, confiemos en su misericordia que nos pondrá palabras en nuestra boca para podernos acercar a esas personas que necesitan de luz, porque viven en tinieblas sin saberlo. Que Dios nos bendiga, iglesia. Buenas noches. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba orando y quería saber si hay algo por lo que puedo orar por vos. Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, cuán grande es Dios,
limpio y